Continuamos en Despierta con CDN. Hoy vamos a hablar de economía, de bonos domésticos, de recuperación, de inyección al sector turismo, inyección al sector educativo, a la UAS. Una repartidera de dinero que se hace necesaria para poder darle el empujón que necesita la economía dominicana, a ver si sale a flote. Para ello tenemos aquí vía Zoom a nuestro amigo Henry Ebrard, economista, especialista además en temas financieros. Ebrard, buenos días. Qué bueno que nos acompañas. Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por la muy amable invitación para hablar de esos temas que me imagino están preocupando obviamente a mucha gente, ¿no? Ebrard, en estos días hay mucho dinero en la calle, según escucho los anuncios, pero quisiera comenzar por lo del presupuesto complementario. Sí, señor. 202.000 millones. Dice el gobierno que se va a apoyar en la obtención de préstamos y la colocación de bonos, tanto domésticos como en los mercados internacionales. Antes se decía en el asunto de la deuda que era insostenible, pero ahora en medio de la debacle económica por la pandemia se sigue tocando esa tecla. Danos tu opinión. Claro que sí, mira, es cierto que el coronavirus ha cambiado muchas formas de ver las cosas. Es el caso también en la parte económica. Yo creo que todo el mundo tiene claro aquí en República Dominicana, porque yo siempre tengo la oportunidad de poder expresarme en los medios de comunicación, lo cual se lo agradezco a todos ustedes. Y siempre yo creo que sigo identificado con el tema de que cuidado con la deuda, cuidado con el déficit. Yo creo que eso me da aún más autoridad y para poder decir lo que hemos dicho desde el principio. La única manera de poder salir adelante con esta crisis y poder llegar al final del año 2020, no queda otra. Hay que conseguir la mayor cantidad posible de dinero en los mercados internacionales, lo cual nos puede permitir tener un déficit lo suficientemente grande para poder atender las necesidades y reconocer la caída de la economía. Me explico. Dos impactos inmediatos sobre las cuentas fiscales del Estado. Que uno, por la caída del crecimiento de la economía, que ya finalmente este proyecto de presupuesto reconoce que no es verdad que la economía es un 0%. Eso lo dijimos desde el principio. Y yo creo que con eso se está corrigiendo un poco una falta de responsabilidad probablemente, ¿no? De cómo se manejó el presupuesto modificado, como se llamó, ¿no? Ahora lo estamos llamando presupuesto complementario. Ahora se proyecta que la economía caería menos 4%. Sobre esta base, obviamente, significa que va a haber una caída de ingresos muy significativa. Para que lo entendamos, lo podemos medir versus el presupuesto o versus el año pasado. Si nos comparamos con el año pasado, que fue una cifra bien real, este año se proyecta que lejos de crecer, en vez de crecer en 90.000 millones de pesos, los ingresos van a caer en unos 46.000 millones de pesos versus el año pasado. Estamos hablando ahí de una caída de un 7% de los ingresos. En otras palabras, si comparamos con el presupuesto original, que es lo que hay que hacer, se proyectaban ingresos por 750.000 millones de pesos y ahora se proyecta apenas 610.000 millones. Estamos hablando de ahí una diferencia abismal en el proyecto de 140.000 millones de pesos solamente del lado de los ingresos, y considerando dentro de esos ingresos, eso yo creo que lo van a precisar las autoridades, siguen incluidos ahí ingresos excepcionales por 29.000 millones de pesos y el impacto favorable que ha tenido el crecimiento de los precios del oro. Entonces, 140.000 millones solamente del lado de los ingresos, te dice que el déficit se había originalmente proyectado en 110 millones de pesos, ya se va a 200.000 millones, pero por encima de esto, y ha sido la principal consecuencia del COVID, ha significado que el Estado tenga que incrementar de manera considerable
indispensable, nadie lo va a discutir, indispensable los gastos a través de transferencias sociales, todos esos programas que se implementan a partir del mes de abril, fase 1, fase 2, Partir, quédate en casa, que nuevamente, de manera yo creo no tan responsable, el presupuesto modificado contemplaba esos programas, pero solamente hasta el 30 de junio. No estaban en el presupuesto para seguir hasta fin de año. Por supuesto y por dicha, esta nueva versión del presupuesto confirma que esos programas tienen que seguir hasta el mes de diciembre, pero eso significa que entonces el presupuesto de gastos que se contemplaba para este año, estábamos hablando de unos 861 millones de pesos, se va ahora a incrementar en más de 160.000 millones de pesos, estamos hablando de 1.028 mil millones de pesos, hasta eso es difícil, ¿no? Hablarlo. O sea, cuando vamos sumando la diferencia del lado de los ingresos más la diferencia del lado de los gastos, tenemos que entonces el nuevo déficit que se proyecta no es 110 mil millones, lo que había en el presupuesto original, no es 230 mil millones que había en el presupuesto modificado, sino que ahora estamos hablando de 408.157 millones de pesos, eso es el 9.3% del PIB, es el déficit más alto que pudiéramos pensar para la República Dominicana, y eso obviamente significa que sí, se va a tener que ir en los mercados internacionales para buscar ese dinero. Tenemos entendido que la primera quincena de septiembre ha sido aprobado este proyecto por el Congreso, pues ya se va a ir a los mercados internacionales para buscar ese dinero adicional, sin el cual no hay forma de llegar al final del año 2020. Señor Ebrard, hemos visto el problema, ahí está el problema y cómo se está resolviendo el asunto del COVID. Usted y varios economistas señalan una de las alternativas es ir a buscar recursos en el mercado internacional. Se habla de una recuperación que podría llegar ni siquiera en el 2021, sino a partir del 2022, una vez que la República Dominicana contraiga esta serie de compromisos que podrían, en cierta medida, empeñar el futuro de todos los dominicanos, por decirlo de alguna manera, más allá de si se debe justificar o no, porque en una situación como esta difícil sería hacerlo de otra manera. ¿Cuál sería la respuesta? Se habla de una modificación fiscal y cómo hacer un desmonte de los beneficios tributarios que estamos dando hoy para reactivar la economía. Interesante tu pregunta, porque obviamente hay dos tiempos que son parte un poco, vamos a decir, de la respuesta global frente a esta crisis. Primero hay que atender la emergencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo correcto. Había que presentar rápidamente lo que están haciendo las autoridades, un presupuesto complementario lo más sincero posible. Yo creo que, mira, uno puede estar discutiendo si la caída va a ser -4, -5, -6, pero ya reconocer que es -4 ya ese es un buen inicio, y incrementar el gasto. Todo eso está bien porque hay que salvar ahora, hay que seguir salvando vidas, es el tema de salud. Hay que salvar la comida de la gente, tanto a nivel de la producción en el campo como tener los ingresos o hacer llegar comida física a la gente. Hay que salvar a las empresas para salvar los empleos. Ahí yo quisiera ver más en detalle, ¿no? Lo que se está previendo en este sentido. Muchas empresas micro y pequeñas, si no reciben en las próximas semanas dinero directamente de las autoridades, es altamente probable que no tengan las condiciones para reiniciar, especialmente en las zonas turísticas, donde hemos visto que si bien abrimos las fronteras, una reapertura de las fronteras, no ha sido, vamos a decir, como el reinicio de una temporada turística. Las cifras han sido muy bajas, sin mucha sorpresa, y realmente el inicio del sector turismo esperamos verlo a final del año. Entonces, al mismo tiempo, y yo me imagino que ya habrán avanzado con esto, porque hay que presentarlo antes del 1 de noviembre, vendrá entonces un presupuesto 2021, y dentro de este presupuesto 2021 yo creo que vamos a ver muchas de las cosas que tú estás mencionando, muchos de los cambios que van a ser necesarios para de una vez, o sea, a la vez
atender esos compromisos adicionales que todos nosotros estamos adquiriendo este año como respuesta al COVID, porque el país se va a endeudar considerablemente. Claro. Considerablemente, porque es la única manera. Entonces, al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que la economía pueda empezar a rebotar. Mire, para el año que viene se anuncia crecimiento posible entre un 4 y un 4,5%. Ahora, tomar en cuenta que eso nunca va a ser suficiente para recuperar la gran pérdida que hemos tenido en este año 2020 y mucha de esta recuperación va a seguir dependiendo de lo que sigue siendo, creo, una columna vertebral de la economía dominicana, que es el sector turismo. Claro. Y hemos visto con mucho interés, ¿no?, el plan de relanzamiento. Yo creo que está claro lo que haya que hacer. Creo que habría de pensar que cuando hablamos del sector turismo, debemos de ir mucho más allá de solamente turistas que llegan a un hotel. Hay todo un entorno alrededor del hotel, hay una cadena de valor que hace que la zona turística de Punta Cana Bávaro tiene influencia hasta la frontera, hasta Montecristi, hasta el sur, donde hay producciones agrícolas que van destinadas al sector turismo. Entonces, creo que ahí vamos a tener que ver en la práctica, en la realidad, tiene que haber una programación, una ejecución perfecta de recursos que no son infinitos. Tenemos la sensación este año de que, bueno, poco importa, todo se va a conseguir prestado. Y es cierto, es la misma tónica que hay para todos los países, no es solamente República Dominicana en este caso. Pero ya a partir del 2021 se va a tener que tener una disciplina muy grande. Va a haber, creo, la oportunidad de hacer parte de las reformas que se espera, que obviamente te complica aún más la realización de estas reformas por lo del COVID, pero cuando hablamos, por ejemplo, de una reforma fiscal que no se debe hablar este año, porque eso no es compatible con el esfuerzo fiscal que se tiene que hacer, que es poner dinero en la economía. Ahora sí, a partir del 2021, habrá de ver de qué manera pues las reformas que necesitaba de cualquier modo la economía dominicana, y aún más ahora en tiempo de COVID, cómo vamos a poder incrementar el gasto en salud, que esta crisis nos enseñó que nos agarró completamente fuera de base con eso, cómo vamos a poder mejorar la calidad de la educación y cómo vamos a resolver el tema del sector eléctrico. Pero ahí hemos visto que el nuevo ministro de Energía y Minas claramente tiene ahí una hoja de ruta para el tema del sector eléctrico. En fin, muchos retos, eso significa mucho dinero que lo vamos a conseguir. O sea, yo me siento más tranquilo ahora que yo he visto que ya se dio a conocer la versión del presupuesto complementario, porque eso quiere decir que ya han identificado de dónde va a venir el dinero, y de hecho, con eso yo cierro la respuesta. Casualmente, ayer, con una buena señal de eso, por primera vez hace mucho tiempo, el año pasado, el tipo de cambio, el dólar, en su cotización oficial del Banco Central, ha bajado 3 centavos. Hace mucho tiempo que no veíamos eso. Señor Ebrard, tenemos necesariamente que endeudarnos como país para poder afrontar la baja de la economía, pero tenemos además préstamos, muchos préstamos que venimos arrastrando del pasado y tenemos muy bajas recaudaciones. ¿Cómo se equilibra eso de cara al futuro en lo que nos llegue ese 4% de relanzamiento de la economía? Mira, eso es la verdad un reto formidable que les toca a las nuevas autoridades. Ya era formidable sin el COVID. O sea, siempre lo habíamos dicho, estábamos en una zona de alta turbulencia, porque en el presupuesto 2020, el presupuesto original, había que dedicar más del 40% de los ingresos del gobierno central para atender las obligaciones de deuda, pago de capital y pago de intereses. Para poder cerrar el año en tiempos sin COVID, había que ir a buscar 245.000 millones de pesos de financiamiento. Ahora estamos hablando de básicamente 600.000 millones de pesos para lograr cerrar el año. No vamos a tener dificultad para conseguir ese dinero, especialmente afuera. Habrá de ver, mira, cuánto va a ser el monto de este bono soberano. A partir de ahí,
es cierto que para poder garantizar la viabilidad, la sostenibilidad de este nivel de deuda, habrá de mostrar efectivamente a los mercados internacionales, muy probablemente con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de que se están haciendo las reformas para asegurar la sostenibilidad de todo eso. ¿A qué me refiero? Que tú vas a necesitar ver de qué manera, sin incrementar las tasas impositivas, incrementar las recaudaciones. Bueno, tú vas a tener un incremento natural porque la economía va a crecer. El año que viene va a haber un poquito de inflación, pero obviamente uno de los grandes retos en el caso de la economía dominicana, con un grado de informalidad de más de un 60% en el sector privado, informalidad que obviamente habrá crecido como lamentablemente resultado del COVID, ahí habrá de ver cómo incrementar las recaudaciones del Estado, al mismo tiempo bajando las tasas, lo cual quiere decir que habrá que ampliar la base y hacer que gente que por las razones que sea, generalmente no buenas razones, no llegaban a pagar lo que tenían que pagar, pues tendrán que pagarlo. Además de, y yo creo que ahí hay que ser responsable diciéndolo, han salido en el día de ayer unas noticias interesantes sobre ganadores y perdedores del COVID. Tenemos la sensación de que todo el mundo ha perdido, hay gente que lo ha perdido todo con el COVID. Ahora hay sectores económicos que no le ha ido tan mal con el COVID. Entonces, ¿cómo desde las nuevas autoridades se pudiese sugerir muy humildemente de que se piense en algunas medidas de solidaridad, de modo que los que todavía lo tienen todo, y más todavía, los que ahora tienen más gracias al COVID, puedan contribuir un poquito más al financiamiento del costo de la crisis, algo importante. Pero si eso no viene acompañado de un gran esfuerzo por parte del Estado en mostrar que de ahí adelante, que a partir de ahora inclusive, el gasto público va a ser un gasto con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, con buena priorización, con excelente ejecución y sin corrupción, entonces todo eso va a ser más fácil. Finalmente, habrá de ver si alguna parte de la deuda se puede, no sé si es decir, renegociar o ver cómo readecuar alguna parte de la deuda y ver si eventualmente considerar que algunos activos del Estado pueden ser vendidos para bajar el nivel de la deuda. Yo creo que ustedes ponen todo eso en una licuadora, le puede dar un poco lo que sería, pero atender solamente pensar que subiendo las tasas de los impuestos se resuelve eso, yo creo que todo lo contrario, eso sería marchar completamente hacia atrás. Ebrard, parecería una trampa, todos los indicadores son negativos. Tú dices que para diciembre el turismo tendría cierto reanimamiento. Hay gente que dice que eso será para el verano del 2021 porque está ligado a la evolución de la pandemia, si aparece una vacuna y principalmente a la situación económica de los países emisores. Yo quisiera, para cerrar, alguna opinión tuya en perspectiva para el futuro inmediato. Teóricamente, y de acuerdo a la Constitución, el gobierno debiera presentar el presupuesto general del Estado para 2021 el 1 de octubre. Eso no va a ser así, pero no creo que por la composición del Congreso sea algún problema. Tú has dicho que no hay posibilidad en lo inmediato de una reforma en lo fiscal, del cuidado que hay que tener con nuevos impuestos. ¿Qué recomendaciones finales harías tú, Ebrard? No, mira, yo creo que hay valores que son importantes en tiempo de crisis. Lo escribí en un artículo recientemente. Yo creo que, primero, hay que construir un relato. Yo creo que es muy importante el tema de la comunicación. Una crisis como esta. Recuerden, en 1940, Winston Churchill hablando a los ingleses cuando Alemania está a punto de invadir y de conquistar a Inglaterra, la batalla de Inglaterra en 1940. Y Churchill hizo un discurso fenomenal a la nación, construyó un relato y logró movilizar con un relato bien estructurado y bien entregado, bien comunicado, prometiendo nada más sangre, sudor y lágrimas. Claro, los tiempos han cambiado, pero yo creo que el tema del liderazgo
el tema de la transparencia, la sinceridad es muy importante y la solidaridad. Yo creo que si logramos, si se logra construir un relato alrededor de esto, pues entonces se pudiese lograr movilizar, que no es fácil, o sea, un tiempo de crisis, una crisis como esta, tú tienes que lograr movilizar a todo el mundo. Para eso tú tienes que construir una bonita historia. Este relato de que, mira, lo que le pasó a la República Dominicana le pasó a todas las naciones, no hemos sido derrotados, es una oportunidad inclusive para lograr una serie de transformaciones que en los últimos 30 años no se había podido lograr, cómo hacer que el crecimiento ahora sí le llegue a la gente, cómo hacer que el crecimiento no sea tan excluyente, cómo hacer que podamos de nuevo apoyar a la producción nacional para convertirnos realmente en una potencia regional a nivel de exportaciones, cómo hacer que también la misma sociedad, el mismo sistema sea más participativo y más democrático en este sentido. Yo creo que esas son esas oportunidades, por eso hay que construir este relato. Eso quiere decir que entonces el presupuesto 2021, que tú sabes que por haber sido un año de elecciones y de cambio de mando, se tiene un mes más, ¿no?, para hacer la presentación del presupuesto, o sea que tienen hasta antes del 1 de noviembre hay que depositar la pieza. Yo asumo que muchas de las reformas y transformaciones que son necesarias tendrán que ser contenidas en este presupuesto 2021, porque lo que tú no pones en este presupuesto 2021, después va a ser mucho más difícil ponerlo en el presupuesto 2022, porque así es el calendario, así son las cosas. Yo creo que es el momento de pensar que hay que transformar muchas cosas de la seguridad social, tanto en la parte de salud, como en la parte de pensiones, como en la parte de riesgos laborales, como también en el tema del seguro de desempleo. Señores, el seguro de desempleo no era una simple sugerencia, era un mandato de la Ley de Seguridad Social. De haber implementado lo que se decidió hace ya 20 años atrás, este seguro de desempleo, no hubiésemos tenido que tener la necesidad de inventar un fase 1, un fase 2, y hubiésemos tenido los mecanismos para atender mucho mejor a tanta gente que ha perdido su empleo, o lo ha perdido ya porque ya fue despedido, o lo ha perdido y todavía no se lo han dicho porque todavía está en suspensión. Entonces, creo que hay muchos retos, y para eso, pues mira, la responsabilidad que tiene el nuevo presidente es formidable. Es un líder en tiempo de guerra económica y social. La pandemia es una tormenta perfecta. Claro. Sanitaria, económica y social. Y ojalá, pues mira, lo que siempre yo he dicho en esos tiempos, y hay que olvidarse de que si es con guitarra, con violín, o tocamos todo para la orquesta o vamos a perder la orquesta. Me encanta el análisis de don Henry Ebrar, porque coloca al café una dosis de realidad, una dosis de compromiso, una dosis de reto. Siempre oportuno su comentario, señor Henry. Henry Ebrar, economista. Decía un titular del periódico Diario Libre hoy, la empinada montaña de deuda pública. Buen titular para la crisis a la que estamos sometidos en la República Dominicana y yo pienso que en el mundo. Señor Henry, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Para nosotros ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes y feliz resto del día. Igualmente, vámonos a comerciales. Ya regresamos con más de Despierta con CDN.